En el parking de la Asociación Española, ahí se hizo la presentación del programa de gobierno del precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Las consignas apuntaron en dos sentidos. Por un lado, la construcción de un segundo piso de transformaciones, cimentado en los logros de este primer gobierno de Luis Lacalle Pou. De hecho, se hizo una suerte de movimiento simbólico del primer piso al segundo piso del propio parking. Y luego convertirse en el primer país desarrollado de América Latina. Esa fue la segunda consigna. Bueno, ¿cómo piensan lograrlo? ¿Por dónde van las principales propuestas? Vamos a conversarlo con el coordinador de los equipos técnicos de Uruguay para Adelante y por lo tanto de Álvaro Delgado, el economista Agustín Iturralde. Agustín, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Chapo. Buenas tardes, Juanchi. Un gusto enorme. Estuvo esa parte simbólica también, ¿no? De la presentación. Estuvo la idea de hacerlo en un parking, era hacerlo en un lugar donde se pudiera como poner en valor eso. La primera parte del evento ocurrió en el primer piso, donde había una serie, una muestra de todos los logros del gobierno, de los números, de las cifras, de las cosas que creo que muestran lo que fue este primer piso de transformaciones. Y luego se subía al segundo piso donde, bueno, ocurrió la presentación del programa, la presentación del plan para esa construcción del segundo piso. Y ahí, bueno, es que estuvimos contando un poco de qué se trata de lo que estuvimos trabajando los últimos meses. Y cómo vos obviamente estás de coordinador de este programa, pero ¿cómo fue el trabajo? O sea, viene Delgado, imagínate, te dice, bueno, Agustín, quiero que vos estés detrás de este grupo de trabajo, y vos a su vez empezaste a conformar el grupo de técnicos que te ayudaron. Bueno, sí, el año pasado Álvaro me hizo esta invitación, le estuvimos dando alguna vuelta y en febrero de este año empezamos a trabajar. Básicamente estuvimos reclutando una cantidad de técnicos, muchos, personas que ya habían participado en equipos técnicos del Partido Nacional, otros jerarcas del gobierno, pero también participaron y se acercaron profesionales del mundo privado, gente de la sociedad civil. Fue la verdad muy diverso. Obviamente es un programa de un proyecto político que representa la actual gestión. Eso creo que no es novedad para nadie, no hay por qué ocultarlo. Entonces tiene una impronta de un trabajo importante de mucha gente que está en la gestión, pero también mucha gente de afuera, de otros lugares, que creo que enriqueció. Y bueno, fuimos reclutando, se fue sumando una cantidad de gente, terminaron participando más de 500 personas. En el grupo de agro participaron 60, 70 personas, en el grupo de economía otras tantas, en el grupo de salud otras tantas. Y bueno, y después, bueno, un poco mi rol fue tratar de darle una coherencia, un orden, una priorización, y a la vez dentro de los técnicos una cantidad de coordinadores y algunos coordinadores que me ayudaron a ordenar las distintas áreas. Hay un capítulo de convivencia que recoge todo lo que son los temas de seguridad, defensa, cárceles. Hay un capítulo, obviamente, de temas de competitividad, de políticas sociales. Bueno, no sé, Rodolfo Saldain, Inés Bonicelli, Luis Calabria, Hugo Dicio, por nombrar algunas personas que tuvieron un rol muy clave también en liderar y en tratar de ordenar estas ideas. Y una pregunta, vos no estás más en el Centro de Estudios para el Desarrollo, que dirigías en su momento justamente para asumir este rol. ¿Algún insumo de lo generado en el CED se incorporó a este programa? Y naturalmente que sí, naturalmente que sí. Nosotros en el CED el año pasado, a fin de año, hemos publicado un documento que se llama Un Salto al Desarrollo, que tenía algunas ideas que creo que claramente quedaron incorporadas acá, como insumos de otras personas también. Por ejemplo, tomamos algunos trabajos de seres en algunas áreas que lidera el economista Ignacio Muncho y que también los utilizamos para algunas áreas de algunos insumos. Tomamos trabajos de otras personas, de otras fundaciones, de personas particulares, sí, pero obviamente personalmente me tocaba. Y bueno, en el primer capítulo es el capítulo de economía, de un salto de competitividad, y hay varias cosas, pero hay una parte muy importante que partió de trabajos del CED, que es promover una agenda pro competencia para que Uruguay sea un país más barato para vivir y para trabajar. Para nosotros es central eso. Ahora nos vamos a meter en los capítulos. Central. Y ahí que básicamente lo que creemos, que Uruguay es caro por varias razones, pero una de ellas es porque tiene bajos niveles de competencia. ¿Y por qué? Porque hay muchos mercados en los cuales hay pocas empresas y hay barreras a la entrada de nuevos jugadores. A veces son mercados, empresas públicas, a veces privados. Bueno, remover esas barreras para que haya más competencia, para bajar el costo de vida y de producción, es una agenda que estaba ahí y quedó acá, y es una parte importante de este programa. Bien. Uno de los planteos principales, digamos, por lo menos discursivamente hablando, es que en un próximo gobierno, en caso de ganar Álvaro Delgado, no se van a crear impuestos, es decir, no se va a aumentar la carga impositiva,
Y también, a su vez, apuntan a reducir el déficit fiscal. La pregunta que viene es, bueno, ustedes hicieron, digamos, a partir de todas estas propuestas que plantean, hicieron los números gruesos para darse cuenta de dónde van a costear todos estos objetivos sin agregar impuestos y con el objetivo de bajar el déficit. Sí. Claramente hay algunas propuestas acá que tienen costo fiscal, que implican aumento de gasto. Son pocas. Es un programa que tiene muy clara la restricción presupuestal y que tiene muy presente que de ahí no nos movemos. Y creo que este gobierno tiene capital para sostener de que la responsabilidad fiscal es un ancla de la cual no nos podemos mover, es el diferencial del Uruguay contra otros países de la región y no nos podemos mover. Nosotros creemos que no hay espacio para crear nuevos impuestos, estamos convencidos de eso, pero creemos que todavía hay algunas oportunidades de ahorro que pasan por distintas cosas que nos permitan liberar recursos. Básicamente, la plata que tenemos la tenemos que gastar mejor. Y como tenemos que priorizar algunas cosas, vamos a tener que generar ahorros en otros lugares. La prioridad, presupuestal y política de este programa y del próximo gobierno liderado por Álvaro Delgado es la primera infancia. Y es el único número que ayer Álvaro anunciaba, el único lugar donde decimos, ya en esta primera versión, porque naturalmente el proceso nosotros... Después de la interna vamos a tener un programa único del Partido Nacional, que obviamente vamos a juntar este programa con lo que sean las propuestas de los otros candidatos. Pero en esta versión el único número que ya ponemos en blanco y sobre negro es el compromiso de aumentar la inversión en primera infancia en un monto cercano a los $200 millones, que eso es básicamente cuadruplicar lo que ha sido la inversión, que ya ha sido lo que ha sido toda la inversión del bono crianza, desde la rendición de cuenta del 22. Y ahí es el único que a nosotros nos interesaba como ponerlo en blanco sobre negro, porque también para mostrar que sabemos que hay restricción presupuestal, sabemos que hay que elegir y la opción 1 es esta. Después hay algunos lugares también que estamos que sabemos que algunas de las cosas que proponemos tienen costo y sabemos que eso va a necesitar ahorros y apretar clavijas en otros lados. ¿Y dónde van a apretar clavijas? Mira, nosotros estamos manejando acá que hay tres... Los ahorros que necesitamos van a salir básicamente de tres lugares importantes. Uno es la reducción de la cantidad de funcionarios públicos, básicamente en el orden del 1% por año. Es el final del quinquenio, son 15.000 funcionarios públicos menos. Eso es un ahorro importante que básicamente implica seguir y ajustar esta política de no reponer todas las vacantes que se generan. Esto es muy fácil de decir, no es tan fácil de hacer, porque después todos los jerarcas, esto desde el punto de vista macro, no está. ¿Qué va a ser un 1% menos? Cada jerarca dice, no, pero justo en mi caso sí. ¿Pero cuál es la fórmula ahí? Pero que tenés un ahorro, ¿no? ¿En cuánto lo tienen cuantificado? Mira, ese ahorro al final del quinquenio son más de $300 millones. O sea que en el quinquenio son $300 millones. Sí, ¿Por ingreso de funcionarios públicos? No. Al final es anual, pero se logra al final del quinquenio cuando realmente tengamos 15.000 funcionarios públicos menos. No es anual. No son 300 millones anuales. Son 300 millones anuales, sí. Al final 300 millones anuales al final del quinquenio. Exactamente. Depende de quién, obviamente esto es un número grueso. Después otro Pero para mí es interesante meterse en la fórmula que encontraron para avanzar con no incorporar la misma cantidad de personas que dejan el Estado, ¿no? ¿Y en qué dependencias? Eso lo tienen claro. Eso lo tenemos claro. Por eso es una fracción lo que estamos proponiendo. Es una fracción de la cantidad de funcionarios que salen. Uno dice la fracción que es y parecería fácil. Claramente no es en todos lados por igual, no es en todo el Estado por igual. Entonces, estamos evitando esas fórmulas del 3x1 porque esto no se aplica en todo el Estado por igual. Claramente donde están las oportunidades de mejora, lo que uno ve en la empresa privada, lo que hay en el mundo es en los cargos administrativos, es en la burocracia en el sentido más tradicional, más administrativo de la palabra, donde están las oportunidades de mejora, y es a partir de lo que también hablamos en el capítulo 7, en el último, en el del Estado más simple, que es toda la avanzada del gobierno electrónico, donde nosotros creemos que obviamente no estamos pensando en tener menos policías, obviamente no estamos pensando en tener menos docentes, pero sí creemos que hay todavía espacio. Y bueno, ahí es un trabajo... ¿Y en qué incisos hay? Y bueno, digo, para tener una idea, la gente se vaya a hacer una idea, bueno, en todos los incisos. En todos los incisos. Además, es un tema de funciones más que de incisos. Un tema más de funciones que de incisos. Ahora tengo en la mente la cantidad de personas que salen por año, y esto es una fracción, algo así como se retira un 5% de los funcionarios anualmente. Entonces, tenemos un funcionario público que está envejecido, o sea, se retira gente todos los años. Dicho así no parece nada ambicioso, en la práctica
Después, cada jerarca viene y dice, no, yo entiendo que hay que bajar los funcionarios públicos, pero justo mi caso es distinto, porque justo mi caso es que acá sí yo preciso porque tengo que controlar, porque preciso un cuerpo inspectivo, porque necesito... Bueno, creo que el estar adentro de la gestión, y no es mi caso, que no estuve en la gestión, y como vos comentabas, vengo de otro lado, pero nos está dando algunos insumos para afinar un poco el lápiz de dónde va a ser eso, y ese es el orden de magnitud. Segundo punto de creemos que es una oportunidad es seguir trabajando en la formalización. Hemos tenido un aumento de la formalización relevante, pero creemos que hay espacio, a través en particular de algunos mecanismos tecnológicos y de algunas oportunidades, de dar un empuje más a la formalización en este país, en particular en unas regiones del país donde los niveles de formalidad son muy disímiles en el Uruguay, son muy heterogéneos. Y creemos que hay una oportunidad. Y después hay una parte que es también puesto en el último capítulo, que es tratar de generar ahorros a partir de fusiones y tratar de reunir los organismos que tienen competencias similares o idénticas a veces, tratar de reunir eso. Creo que es la sumatoria de cosas, pero claramente lo que nosotros tenemos que ser muy claros es: nosotros no nos movemos de la consolidación fiscal, no nos movemos de la estabilidad macroeconómica. O sea, los compromisos que asumimos, van a ser en la medida en que esto sea posible, y es por eso que uno recorre el programa, y es la primera infancia donde se nombra, después hay algo enunciado en el tema cárceles, hay algo enunciado en el tema innovación, y hay una o dos cosas más, pero son pocos los lugares realmente donde estamos comprometiendo aumento de gastos. Nosotros sabemos que esto... es un contexto donde siempre la frazada es corta, y nos interesa, porque esto siempre todo el mundo dice la primera infancia, pero después la lógica de la economía política te lleva por otro lado. Que quede claro que realmente tiene el uno. Uh-huh. ¿Te parece que se puede ya hablar de un segundo piso de transformaciones, cuando en realidad me parece que todavía no se termina de acomodar el primer piso? Es decir, si vos mirás, después de 5 años de este gobierno, y en tal caso Delgado será la continuidad, o lo más parecido a la continuidad del gobierno de Lacalle Pou, vos tenés que la economía uruguaya va a crecer en el torno del 1,5 anual, no mucho más que eso. O sea, por debajo encima de lo que es el crecimiento histórico, que está en el torno del 2%. Pandemia mediante. Pandemia mediante, sí, eso está bien, pero vos mirás, ahora, y esa es en realidad lo que ha sido el rendimiento de la economía uruguaya. Tenés un 10% todavía de pobreza, un núcleo duro. Hace muchos años que el Uruguay está estancado ahí. Este gobierno no consiguió mover la aguja en ese sentido, me puedo decir pandemia mediante, pero no consiguió mover la aguja. De hecho, todavía tenés más pobres que antes del 2019. Si lo mirás hacia adentro, podés hablar justamente de la pobreza infantil. Y de eso venimos conversando, también tú recién lo mencionaste. Ahí también el Uruguay hace ya décadas que tiene un problema serio de una inequidad muy importante en la primera infancia, ¿no? En relación a lo que es otros momentos de la vida. Es decir, 22% de pobres de pobreza infantil, 2% mayores de 60 años, ¿no? Tenés un tema muy complicado en las cárceles, ¿no? Este gobierno puso muchas más personas en prisión, o sea, tenemos una cifra récord. Está lejos de poder avanzarse en una rehabilitación con las cárceles atestadas de personas. Tenés más gente en situación de calle, o sea, la cifra sigue aumentando. Hoy tenés 3.000 personas en situación de calle. Y yo veo que se habla de un segundo piso de transformaciones con una política de aumento del gasto prácticamente cero, como decís, no se va a tocar ningún impuesto, es una economía estancada y con una situación como la que te vengo describiendo, ¿no? O sea, ¿no te parece que todavía falta terminar el primer piso? Me pongo a llorar con tu raconto, Juanchi. A ver, tenemos 80.000 personas más trabajando que hace 5 años. Tenemos récord histórico del salario real en 49 años, casi 50 años. Tenemos la mayor masa salarial de la historia. Claramente, esta mejora del mercado laboral, que es indudable, tenemos más gente trabajando con más salario, o sea, los dos indicadores. Es cierto que que tenemos un colchón de personas cercanas entre el 8 y el 10%
que no participan saludablemente del proceso económico. Y que tenemos un problema estructural que se nos ha agudizado y que creo que vos describías bien. Y en ese sentido hay un desafío grande que nosotros tratamos de abordar en lo que se llama un salto de bienestar, que le llamamos que aborda varias razones. Pero yo creo que en cada uno de los temas que uno mira, yo creo que, o en casi, vamos a decir que no en todos, porque nunca todos, en casi todos hay un primer piso. A ver, tenemos un problema de inseguridad, de delito. Este es el primer gobierno, desde la vuelta de la democracia, que no va a entregar el país con más rapiñas y homicidios que lo recibió. Es la primera vez. O sea, todos los gobiernos, de todos los partidos, entregaron con más rapiñas y más homicidios. Es la primera vez que eso no va a pasar. No vamos a ver cómo termina este año. Pero que en principio, hasta ahora no pasó. Y en denuncias, rapiñas y homicidios tenemos una baja significativa. Falta muchísimo. Claramente falta muchísimo. Tenemos una recuperación de un mercado laboral que se había destruido se había deteriorado, no destruido, fuertemente en los últimos 5 años, que se recuperó. Claramente, eso para mí es el primer piso. El segundo piso, que es, vamos a atacar los bolsones duros de desempleo, que son los jóvenes sin calificación. Los jóvenes de menor calificación, ahí tenemos el núcleo duro del desempleo. Ese es el segundo piso. Tenemos una inflación que nos habíamos acostumbrado que estaba cercana al 10%. Bueno, hoy está en 4 y pico. Nosotros decimos, vamos, el segundo piso es ser un país normal inflacionario, tener un 3% de inflación, que es lo que tiene cualquier país de América Latina que no es Brasil y que no es Argentina y Venezuela. Yo creo en infraestructura, es claro que hay un primer piso. Yo creo que en cada tema, también uno le puede poner los términos que quiera y obviamente hay cosas para seguir mejorando y hay algunas cifras, que creo que son las menos, que pueden tener. En la gran mayoría de los temas uno ve que pueden haber cosas para mejorar, pero que estamos mejor. Y obviamente que que creo que lo que he logrado permite mirar un poco más lejos y permite mirar un horizonte. Yo creo que este gobierno nos permite soñar con cosas que hace 5 años parecía más difícil. Agustín, ahí, vamos a ir repasando los capítulos, obviamente, pero ya que hizo un raconto Juanchi, y es verdad que no ha aparecido mucho en el debate público, y tampoco aparecen cifras concretas en este documento, ¿no? que trajiste, que es el tema de los asentamientos de vivienda. Entre otras cosas, porque no hay muchos datos duros sobre el avance del abatimiento de asentamientos durante este quinquenio, ¿no? Estos 4 años. Por ahí leía, creo que en Brecha, el viernes pasado, que el último dato era de unos 619 asentamientos en Uruguay, por lo cual habían aumentado en 10 asentamientos con respecto a 2019. ¿Ustedes manejan el avance en materia de erradicación de asentamientos en este gobierno? ¿Y tienen, a partir de ese dato planificado, qué van a hacer en los próximos 5 años? A ver, hay una atención especial al tema de asentamientos. Básicamente, el Plan Avanzar, una muy buena parte, la inversión del Plan Avanzar es histórica. Nunca se había habido una inversión similar en materia de abatimiento de asentamientos. No se va a hacer toda esa inversión, esa ejecución durante el gobierno y se va a completar en el gobierno que viene. Entonces, en ese sentido, hay una muy buena parte de esos, creo que eran $400 millones que implicaba que a partir del fideicomiso que se creó para los asentamientos, que es un trabajo que incorpora muchas dependencias, que se hace muy en contacto con las intendencias del interior también. Se está desarrollando, no tengo los números de cuál es el estado exacto de avance, no los tengo, pero sí me consta, porque el equipo de vivienda estuvo trabajando, y lo ponemos acá en el programa, que una buena parte del Plan Avanzar se va a terminar de ejecutar en el próximo gobierno, que es una inversión muy importante que implica, tengo algún número acá, ahora lo miro, una cantidad de soluciones habitacionales y de regularización de asentamientos que nunca había habido una previsión presupuestal de ese tipo. Está bien, porque una cosa es el presupuesto, porque en la campaña pasada se pulsó mucho sobre el dato del programa de mejoramiento de barrios y también de el reglamento que hizo Techo, ¿no? Que justo coincidió con la campaña electoral y fue uno de los ejes de campaña, ¿no? De crítica al gobierno del Frente Amplio, ¿no? La cantidad incremental de asentamientos en nuestro país y bueno, quería saber si tenían sobre el cierre de este periodo de gobierno los datos duros sobre el avance en esa materia para poder hablar con cifras concretas de cara a los próximos 5 años. Los $480 millones que preveía el Plan Avanzar, que fueron asignados, o sea, una designación presupuestal única, eran para dar solución a 15.000
hogares. O sea, es obviamente, de los 70, obviamente nos están quedando 55. Pero La nota decía eso... que iban a avanzar en algo así como Sí, está bien, pero el plan, a ver, el mundo no termina el 28 de febrero del año que viene. Así como este gobierno agarró proyectos del anterior, Totalmente. esto va a seguir avanzando. Totalmente, y este proyecto es el más grande que ha habido en términos de asentamiento, y ese proyecto está en marcha y va a terminar dándole una solución a 15.000 hogares que viven en asentamiento. Esa es la magnitud del proyecto de asentamientos que está en marcha, se está haciendo y va a terminarse en el próximo gobierno. En relación, hay varios temas para abordar, pero bueno, tú recién marcabas, ¿no? El salario real más alto en 50 años. Si bien es verdad también que donde más creció el salario real fueron durante los gobiernos del Frente Amplio, porque eso se sostuvo prácticamente un crecimiento de 15 años. Eso tuvo una contracara. En el momento de poco crecimiento económico se deterioró el empleo. Para salir de la pandemia hubo un acuerdo entre el gobierno, empresarios y trabajadores de priorizar el empleo. Entonces se priorizó el empleo por sobre la recuperación salarial. De hecho, eso le permitió inclusive al gobierno hacer un primer ajuste fiscal vía salarios y jubilaciones, ¿no? Pero por la contracara también de lo que vos mencionás ahora, ¿no? De ese aumento que se da en el salario real, tiene que ver mucho con cómo se logra planchar la inflación, con una política muy disciplinada de tasas altas del Banco Central, que hace también que, de alguna manera, el dólar, y ahí hay una gran discusión, ¿no?, quede planchado. Entonces, por un lado, hubo una recuperación del empleo, por otro lado, se está produciendo una recuperación salarial interesante, pero volvés a tener una amenaza sobre el empleo porque tenés una amenaza sobre la competitividad. Y esa ha sido la gran discusión que hemos tenido en los últimos 2 años, ¿no? La discusión sobre la política monetaria que llevó adelante este gobierno o la no intervención del Banco Central para recuperar un poco el precio del dólar. ¿Qué política piensa llevar adelante, ¿no?, un gobierno de Álvaro Delgado en relación a esto que está pasando, ¿no? Porque aparte se habla inclusive de la posibilidad, esto salió en la prensa, de que el propio Diego Labat sea un eventual ministro de Economía. A ver, la competitividad en el mundo está asociada a una inflación baja. O sea, que la inflación alta del 8-10% es uno de los escollos de la competitividad que teníamos. Porque eso, ¿qué implica una inflación alta? Ya nos perdemos la película porque estamos en la micro discusión de subió 25 puntos la tasa. Una inflación alta implica que cada mes los trabajadores van a buscar el salario que le va a comer la inflación, que el empresario remarca porque no sabe bien cuánto le van a pedir al Consejo de Salario, y todo eso son pérdidas de eficiencia de la economía. Haber logrado bajar un escalón en la inflación es una ganancia de competitividad. Es verdad, y no se puede desconocer, que en el mientras tanto, mientras se logra eso, puede haber una tensión con las tasas que pueden tener, cuanto menos creíble sea el Banco Central, como era poco creíble cuando jugaba con los platitos chinos y decía tenía 8 objetivos y ya sabemos lo que pasó. Tuvimos sistemáticamente la tercera inflación más alta del continente. Claramente, cuando no tenés credibilidad, el ir bajando la inflación cuesta generar el cambio de expectativas. Creo que se está logrando. Despacio, se está logrando, y eso es un logro y es un capital que queda. Esa inflación más baja, si seguimos haciendo las cosas bien, es un capital que queda, que vos pagás un costo momentáneamente para tener un capital en el largo plazo. Entonces yo creo que eso es un... ¿Qué va a pasar? La lógica de que tener la libre flotación, obviamente, es lo que va a seguir un gobierno de Álvaro Delgado. No tenemos... no existe, pero es una discusión laudada en el mundo. Economía pequeña y abierta tiene que tener tipo de cambio libre. Es una locura pretender otra cosa. Y uno puede meter una intervención. En general, las intervenciones, y más cuando se sabe cuándo va a intervenir, eso sirve para la timba financiera. Eso sirve para que si yo ya sé que el Banco Central no va a dejar bajar de al lado o no va a dejar subir otro, haya gente que haga plata fácil. Yo creo que lo más saludable para una economía como la nuestra es el tipo de cambio libre, flotante, y trabajar en la competitividad integralmente. Y este gobierno ha hecho muchas cosas muy importantes, pero este programa plantea una agenda de competitividad ambiciosa, mirado integralmente. El tipo de cambio es una cosa. Hoy en día tenemos un problema con el tipo de cambio, no lo desconocemos, no es 58, como se ha dicho, pero es verdad que hay un desalineamiento cambiario quizás cercano al orden del 10%. Uno mira acá y hay políticas para una mejor competitividad del mercado laboral, de la infraestructura, de la inserción internacional, del nivel de precios en el Uruguay,
de la macroeconomía. Creo que esto es una mirada integral a la competitividad y no a la discusión micro, que yo entiendo que en el día a día y para el productor lo único que te mueve la aguja es si sube o baja un peso el dólar. Pero no es lo que saca las economías adelante. Hablando de competitividad, ¿no? Por supuesto que mucho depende de eso y lo vamos a hablar después de la tanda, porque inclusive hubo una suerte de error ahí en la presentación que a muchos les llamó la atención en relación a, futuros acuerdos comerciales, ¿no? Que el Uruguay pueda participar. Y la inserción internacional es un gran debe también de este gobierno. Es decir, yo te lo comentaba hoy de mañana y me vuelvo a repetir, ¿no? Más allá del avance específico que fue bueno con el tema de las zonas francas con Brasil, después el gobierno no logró concretar ningún acuerdo beneficioso desde el punto de vista arancelario. Pero no me quiero ir ahí, lo podemos conversar después con Sapo, capaz de Sapo hasta tenía una pregunta de eso. Quiero ir a la parte en la que vos sí podés actuar, y me voy a volver a repetir un poco, como ya te comenté en la mañana, que vos sí podés actuar como gobierno y que no solo dependés de la voluntad de otros para hacer acuerdos. Y tiene que ver con algunas cosas. Se discute mucho, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para hacer más eficiente los mercados de los bienes no transables en Uruguay, donde allí tenemos algunas regulaciones que hacen que esos mercados sean ineficientes, tengan un costo, falte competitividad? Te mencioné hoy de mañana. Nada pudo hacer el gobierno en materia de la cadena de distribución, ¿no? O de la venta de combustibles. O sea, se fija una ley de precio máximo, todos los estacioneros acuerdan poner el precio máximo. No existe competencia entre los estacioneros. Cuando quisieron que ACAP dejara de mediar en el acuerdo a que llegan los sellos con los transportistas, pararon los transportistas y el gobierno enseguida dijo, ok, vamos, discusión para adelante. Sigo con algunos ejemplos más. Tampoco hubo mejoras notorias en el mercado del supergas, que tenés problemas similares al de los combustibles, obviamente, no deja de ser un combustible. Pienso lo que está pasando en el tema de los frigoríficos, ¿no? Todavía está la Comisión de Defensa de la Competencia evaluando qué pasa con esta compra de Marfrig, porque se puede constituir un fuerte oligopolio que sea un problema para los productores o los vendedores uruguayos. Y después tenés cosas mínimas. Yo siempre escucho al economista Marcelo Bailán decir, hay cosas que se pueden hacer ya. Sacar la tasa consular, por ejemplo. Ahí tenés un tema para lograr la eficiencia, ¿no? Entonces te pregunto, si no lograron ya avanzar en absolutamente nada, y no te mencioné el tema del cemento, ¿no? Que se quiso ir hacia un lado y no se llegó a nada. ¿Cómo es posible que ahora, ¿no? Haya un compromiso de realmente sumergirse para hacer las transformaciones necesarias en esos mercados? Yo no comparto, una parte creo que tenés algún punto interesante, no comparto que no se logra hacer nada. A ver, la situación que tenemos con la fijación de los precios de los combustibles es infinitamente mejor de lo que teníamos antes, que era la discrecionalidad más absoluta y, bueno, los sobreprecios que estuvimos hablando hoy de mañana, que el gobierno anterior recaudó miles de millones, y no es una forma de decir, sino es un dato, miles de millones de dólares no moviendo los precios, sobre todo cuando bajó mucho el petróleo, no moviendo los precios. Eso hoy el gobierno queda en offside. Cada vez que se mueve el precio internacional, cambia el PPI y el gobierno puede no hacer exactamente lo que dice el PPI y tiene un margen pequeño, pero lo tiene y muchas veces lo usó en favor del consumidor, puede hacerlo. Ahora, tiene la denuncia, o sea, el línea marcando el offside, ¿no? Cada vez que no haces lo que... Hay más transparencia. Hay muchísima más transparencia. No es lo mismo. Y eso es un logro. Sí, hay discrecionalidad. Claramente hay buena parte de las cosas que vos decís y que es parte de la lógica política. Nosotros en este programa, el programa de Lacalle Pou, de Luis Lacalle Pou, hace 5 años llegaba a liberar la importación de combustible. Y no fue posible. ¿Y por qué va a ser posible si van a ser un gobierno de coalición nuevamente? Porque seguramente con el Partido Colorado, y fue el Partido Colorado el que definió que no quedara por fuera de la LUC el tema de la desmonopolización de los combustibles. Y bueno, terminamos en este esquema híbrido de fijación. Porque Gurméndez, por ejemplo, Gurméndez ahora lleva en sus propuestas liberalizar toda la cadena de importación de combustible. La importación, la distribución y la comercialización. Pero Ciudadanos, que digamos tiene a Robert Silva como candidato, fue los que trancó. El mundo cambia, la gente cambia y hay ideas que le llega a su tiempo. Obviamente, sí, hay gente que se opuso toda la vida a una cosa, los que se ponían al colegiado, la historia de larga, no porque nada se puso. Nosotros creemos, el Partido Nacional, en este caso, Uruguay para adelante, el sector del oro, creemos que seguimos con la misma idea. Y eso fue lo que pusimos en la LUC
con el proyecto original de ALUC lo que llevaba. No fue posible, y la política, así como en la reforma de la seguridad social, nos hubiera gustado hacer otras cosas. Pero hubo cosas que el gobierno sí podía hacer. Yo entiendo que la liberalización del combustible, y lo tenías que, por ejemplo, discutirlo en el Parlamento y que te lo aprobaran en la LUC, eso era una negociación política, pero en realidad yo creo que esa discusión termina siendo un poco ineficiente, ya que estamos hablando de eficiencias o ineficiencias, porque si vos escuchás a los que saben, ¿no? A los que están en el mundo, en el negocio de la venta de combustibles en Uruguay, que es monopolio de ANCAP, y te dicen, el problema no es la refinería, el problema es de la refinería para afuera. Es decir, que vos tenés un precio de la refinería que va acorde a cuál es el precio internacional. Los problemas de tener un combustible caro es que vos no pisás los callos de la puerta hacia afuera. Y vuelvo a lo mismo. Eso que lo dice... El callito, porque ni siquiera se metieron con los estacioneros, ¿no? Que me parece que a veces deben tener un lobby más importante que me imagino yo, que hasta los transportistas. Pero el único callito que pisó el gobierno se quedó quietito. Claro, fue dos días de paro. Entonces, y se desarticuló la medida del gobierno. Ahí vos podés actuar sin la necesidad de andar consultando o haciendo consensos políticos parlamentarios, porque es algo que vos podés desandar también desde el punto de vista normativo, sin la necesidad de ir a buscar aprobaciones de leyes o consensos legislativos, ¿no? Las restricciones son políticas, son de economía política, y obviamente, sí, hay cosas que claramente cuesta, tienen que madurar, y en ese sentido, de vuelta, yo creo que sí ha habido avances en este gobierno, y enumeré algunos, y creo que van madurando las ideas. Vos pensás hace 5 años, Juanchi, ¿cuánto estaba estos temas? El tema de la falta de competencia en el Uruguay. Y que Uruguay es caro por falta de competencia era un tema absolutamente marginal en la discusión. Hoy yo, por suerte, prendo la radio, prendo la tele y hay cantidad de gente hablando, candidatos, economistas, técnicos, hablando de algo parecido. A las ideas y a las propuestas les va llegando su tiempo. Yo creo que este primer gobierno avanzó razonablemente en la medida de lo que era posible, y es verdad, a mí en alguna de las cosas me hubiera gustado más. Acá ponemos, además de la liberalización, que hay que avanzar en los niveles de competencia y en ganancia de eficiencia también en la distribución y la comercialización. Un apunte. Los que dicen, es verdad que hay gente que dice, no, los problemas están todos de la puerta de la refinería para afuera. Curiosamente, muchas veces son los mismos que no quieren la libre importación. Si fuera así, esa gente no se debería por qué oponer a la libre importación, ¿no? Porque si todos los problemas están de la puerta de la refinería para afuera, ¿cuál es el miedo a que se importe? Yo creo que hay problemas para los dos lados de la puerta. Para los dos lados de la puerta, y hay ganancia de eficiencia para hacer de los dos lados de la puerta. Pero eso sí va a arreglarte, perdón, le tengo una tanda, pero cuando se hablaba del factor X, uno de los factores, digamos, de los factores disruptivos que tenía el precio de los combustibles era justamente las ineficiencias de la propia ANCAP, que se decía que se iba a solucionar en este periodo de gobierno. ¿Se solucionó efectivamente? Bueno, creo que hubo, obviamente, en el que ustedes nombraron cosas que hubiera sido bueno que se avance más. Es un país que los cambios cuestan. Esto es Uruguay, no me abra nadie. Yo creo que las cosas van madurando. Obviamente, nombrar el ejemplo del Portland. Creo que las cosas van madurando, y que estos temas hayan entrado en el centro de la agenda y haya cada vez más candidatos, candidatos políticos, técnicos hablando de esto, yo creo que muestra que la idea va madurando. Sí, claramente, esto es fácil de decir. Cuando yo diga quiero ganar un peso en tal parte de la cadena, quien está apropiándose ese peso va a gritar. Y ahí el liderazgo político y la decisión de ir para adelante. Pero no es solo en el tema de energía, ¿no? Es en el tema de alimentos, es en varios importadores, empresas multinacionales, empresas. Hay de todo acá, y no es solo empresas públicas. Entonces, creo, de verdad, la idea de, ¿por qué no se llevan de sí? El capital que tiene un gobierno es finito, pero le digo el capital en términos económicos, pero más bien en tiempo y en capital político, para dar disputas, para dar batallas que tienen costos políticos, ¿no? Obviamente, este gobierno priorizó algunas cosas. Una fue esta, que yo creo que hay ganancias, pero también hizo una reforma de la seguridad social, hizo una transformación educativa, hizo aprobó una ley de urgente consideración con un referéndum mediante, hizo una cantidad de cosas que obviamente le llevaron capital político. Y yo creo que se utilizó razonablemente. El segundo piso de transformaciones en estos temas plantea ir más a fondo. Bien, hacemos una tanda. Estamos hablando con Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de Álvaro Delgado. Acaba de mencionar otros temas, ¿no? Educación, tenemos el tema de infraestructura, tenemos el tema también de cárceles y el control y el combate al narcotráfico y la inseguridad en general. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de Álvaro Delgado, un programa que fue presentado ayer en el parking de la Asociación Española, donde se habló de este segundo piso de transformaciones
¿no? Cimentado este segundo piso por un primer piso que entienden desde el entorno de Delgado, el propio Delgado y en definitiva del gobierno, que ya existe. O sea, ya hay un primer piso, existen los cimientos como para avanzar. Bueno, un poco controvertíamos eso en la primera parte, pero avancemos en los capítulos, si te parece. Dale. Agustín, inserción internacional, ¿no? Y también, si bien Juanchi hizo referencia, digamos, a la nula cantidad de acuerdos comerciales que el gobierno hizo en este periodo de gobierno, hay un planteo de, bueno, avanzar en el sentido de abrir mercados, de bajar aranceles, de priorizar el comercio internacional desde lo simbólico, incluso porque hablan de pasar a llamar el viejo y querido Ministerio de Relaciones Exteriores, ponerle Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores. Es decir, incluso el comercio antes que las relaciones exteriores. No es solo nominal ese cambio, no es solo nominal, básicamente en esto no hay misterio, no. La visión nuestra no es que en 5 años vamos a ser un país desarrollado. La visión nuestra es que Uruguay tiene el potencial y algunas características que le permiten aspirar a eso en un horizonte mediano plazo. Y sin duda no hay país pequeño, desarrollado y cerrado y próspero. Los países pequeños que son prósperos son países abiertos. Y ahí tenemos que avanzar. Controvertiendo con Juanchi, creo que hubieron logros importantes en el acceso a mercados a Brasil, con China también hubo cosas importantes, pero obviamente se necesita mucho más. Ahí hay una cantidad de cosas, hay temas de migratorios, hay una cantidad de cosas de cómo hacemos este país un Uruguay más global. El capítulo es sobre cómo hacemos un país más global. Diría 3. 1, la institucionalidad del comercio que vos mencionabas, Sapo. Uno de los problemas que tenemos y que la Unión de Exportadores y que distintas organizaciones han señalado es que las competencias en materia comercial están dispersas. No están. Entonces queremos concentrar todas esas competencias en un único lugar, que es en Cancillería. Siguiendo el modelo, había alguna idea de crear un Ministerio de Comercio, nosotros no vamos por ahí. Creemos que lo más razonable es que, como es en otros países, el Ministerio de Cancillería sea un Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores. Esto implica, además del cambio del nombre, cambiar el ministerio en su funcionamiento, que haya cuerpos. La lógica de los diplomáticos es 2 años en Uruguay y 2 años afuera. Claramente la parte de comercio necesita un staff permanente pensando con base en Uruguay. Esos son personas que a veces ya están trabajando en el Ministerio de Economía, a veces en ganadería, a veces en industria. Bueno, concentrar todo, a veces en la propia Cancillería, concentrar el liderazgo de la política comercial ahí. Eso es 1. 2, seguir golpeando todas las puertas. Yo creo que tuvimos algunos logros. Lo que nos pasa es que el mundo está en la fase más proteccionista en muchas décadas. Además tenemos el desafío geopolítico del Mercosur para el acuerdo con China, pero hemos tenido algunos logros. Que Uruguay tiene que seguir golpeando todas las puertas, tiene que golpear el PTPP, tiene que golpear la posibilidad del TLC con China, tiene que empujar la puerta a esta posibilidad de tener acceso a preferencial a Estados Unidos, que parece no estar lejana, tiene que seguir empujando todas esas puertas como lo hizo y ver que se abra la rendija que se abra, aprovecharla. Y tercero, y en la línea de lo que comentaba Juanchi y Marcelo Baillant, creemos y le damos mucha importancia a la agenda unilateral. Hay una parte de la apertura que no depende de nadie más que Uruguay, que pasa por tender a eliminar la tasa consular en la medida que la Fiscalía lo permita, pasa por seguir promoviendo la baja del arancel externo común que Uruguay apoyó, que bajó del Mercosur, pasa por remover barreras pararancelarias que hay en muchos mercados, que barreras que se suponen que son para otra cosa, que en realidad terminan siendo barreras que generan malos incentivos y también problemas de competencia vinculados a los niveles de precios. Entonces, por mencionar en materia de apertura, ponemos esas 3 patas, hay varias más en el documento, pero capaz que en esas 3 patas hay un análisis de cada región del mundo y de la estrategia en cada región del mundo, pero capaz que resumiendo en ese tridente hay una aspiración a dar un salto en el nivel de apertura en los próximos 5 años. De entrada y de salida, pues yo me quedo con aquella vieja premisa de la calle antes de las elecciones. La tengo acá la cita, digo, porque así como te pedía, si tienen cifras actualizadas sobre cantidad de asentamientos, si tienen cifras sobre aranceles que pagan las exportaciones uruguayas al día de hoy, ¿no? La calle en su momento hablaba de que los aranceles de exportación que pagaba nuestro país ascendían a los 300 millones de dólares anuales. Sí. Hay que dar la batalla por ahí. ¿Tienen cuantificados cuántos millones de dólares en aranceles pagan las exportaciones uruguayas en este momento? Está muy similar en el orden de eso, pero el punto no es la cantidad de arancel en general. Para mí hay una confusión que es... Yo entiendo, pero le digo porque el presidente planteaba como una de sus metas a nivel de inserción internacional
esa baja de aranceles para las exportaciones uruguayas. Claramente el grueso de esos aranceles son carne que paga en China y se sigue pagando. Claramente. Claro. Eso es claro que tenemos esa dificultad. Lo que quiero decir es, las barreras, mucho más que el arancel que pagás, porque el arancel que pagás es exportación que pudiste hacer. Es mucho más importante la exportación que no haces. El costo para el país no es esos millones que se queda el fisco chino en vez de quedarse el productor uruguayo o paga además el costo es la exportación que no se llega a hacer porque no llegás con el precio. Lo que muestra evidencia es cuando vos lográs acuerdos justamente, carne vamos a exportar, allá no haya aranceles. Lográs que entre otros productos que están mucho más en el margen. Hubo, creo que el logro del acceso de las zonas francas, de la producción de zonas francas a Brasil, es un logro histórico e importantísimo, que el Mercosur haya aceptado como producción Mercosur las cosas que se producen en zonas francas uruguayas. Es importantísimo. En el caso de China hubo algunos productos específicos, pero importantes para algunos sectores de la ganadería. Hay logros importantes, obviamente han sido focalizados. Y bueno, en ese tridente creo que nos vamos a manejar. Y bueno, hay de vuelta, la consistencia de la política creo que rinde frutos y están abriendo, que yo creo que la entrada al CPTPP no es imposible. Se corrieron de la lista China y Taiwán, que se bloquean por boteo geopolítico. Está Costa Rica y Uruguay. Creo que es una posibilidad real poder aspirar a entrar ahí en un plazo razonable. Con Estados Unidos se abrió una ventana bastante inesperada de tener un tratamiento preferencial. Somos de los países que están en esa lista, los pocos que no tienen telecentro. Entonces creo que estamos en una buena condición. Entonces hay algunas cosas concretas que obviamente los tiempos de las relaciones internacionales son tiempos más lentos. En el caso de Estados Unidos fue explícito que los senadores que impulsaron este acercamiento comercial lo hacían por motivos geoestratégicos, ¿no? Diciendo, bueno, China está avanzando mucho en América Latina, Uruguay comparte los mismos valores que Estados Unidos, tenemos que tenerlo como aliado y una forma de que sean nuestros aliados es por la vía comercial, es decir, Uruguay queda en el medio de una disputa comercial entre las dos potencias. Yo lo pondría así, yo creo que hay que lo pondría más. Uruguay es un socio confiable para Estados Unidos, es decir, en la región, Estados Unidos mira para la región y dice, bueno, tengo un país serio, con instituciones serias, con que no sepa dónde disparar, que no sé si mañana cambia de gobierno, hacen. Bueno, hay un socio confiable y en ese sentido, en esa lista que está Uruguay, es cierto, hay motivos geopolíticos. Bienvenidos. ¿Cuál va a ser el canciller de esa nueva cancillería? ¿Es el perfil de Omar Paganini, por ejemplo? Podría ser, creo que fue uno de los técnicos que trabajó, ¿no? Fue uno de los técnicos y fue quien lideró el grupo de inserción internacional, el canciller. ¿Seguiría ahí Paganini en ese lugar? No, eso tenés que invitar a Álvaro Delgado. Bueno, pero ya sé que tengo que invitar a Álvaro Delgado, pero lo que me pregunto, cuando piensan en en esta nueva cancillería con una impronta con una impronta del comercio exterior muy fuerte. ¿Qué se están imaginando? Imagino que están imaginando más Paganini que Bustillo, ¿no? Y bueno, claramente tiene que ser alguien que no solo sea el perfil tradicional de una cancillería pensando en cómo vamos a votar en la ONU, sino también tenga un ojo, entienda de temas económicos, entienda de temas comerciales. Claramente es un perfil que claramente tiene que tener un ojo en cada lado. No tengo idea en quién estará. Álvaro no ha anunciado y creo que no va a anunciar ministros, pero sí, claramente tiene que tener un perfil integral. Es más difícil conseguir ese perfil que en la típica cancillería tradicional que está pensando en lea Meto el Ferré que lo leo también y me encanta, pero y piensa en el posicionamiento internacional y geopolítico. Vuelvo al tema de la formación de precios en Uruguay, ¿no? Porque está presente en ese programa, está presente en las ideas que viene o el énfasis que le está poniendo, por ejemplo, Laura Raffo, ¿no? La otra precandidata del Partido Nacional, a que el Uruguay es muy caro, ¿no? Y bueno, hay varias explicaciones de por qué el Uruguay es muy caro. Pero, y vuelve un poco a lo mismo, ¿no? Una de esas explicaciones también tiene que ver, por ejemplo, con los lobbies del supermercadismo, ¿no? O sea, cómo desde ahí se generan ciertos valores ineficientes por falta de competencia o a veces inclusive por lobby o presión. ¿Tienen pensado, por ejemplo, meterse con este tema? Yo tengo una mirada un poco distinta en el SED antes que me vaya. La última publicación en la que participé es un trabajo sobre el nivel de precios en Uruguay que hicimos con un llamado del Banco Central, de justamente tratar de explicar, de chequear la hipótesis de Uruguay es caro y tratar de buscar algunas explicaciones.
Y la verdad, el trabajo creo que muestra que sí, que tenemos en promedio con las bases de datos que teníamos un 27% más de nivel de precios. Y yo creo que no es en los puestos de venta donde falta competencia. Vos mirás en Uruguay y la proporción de ventas que se hacen en pequeñas superficies, en lo que es Cambadu, digamos, lo que no... 33%, ponele. No, algo no, así. más. Es cerca de la mitad. Es ligeramente más que la mitad. Sí, sigue siendo muy alto. Que es distinto a lo que pasa en Chile, es distinto. Pero yo creo que el poder de mercado... Estás tomando, a veces se toma mucho de esos puntos de venta que son negocios de que estás pensando... Claro, de mercaditos chicos comprados pero por las marcas. No es tan relevante. Mirá que uno recorre la periferia de Montevideo y es totalmente distinto. ¿Creen que no está ahí el problema? Recorrer la periferia de Montevideo, recorrer el interior y es totalmente distinto en los lugares donde se compra y se vende. Yo creo que hay falta de competencia, pero buscaría antes. Yo creo que... Y bueno, y en el trabajo que el Centro de Estudios para el Desarrollo había hecho, hace un estudio sobre algunos importadores y hace comparación de precios en algunos sectores donde hay competencia, donde no hay competencia. Yo creo que buscaré la explicación antes que ahí eso. En los grandes proveedores. En los grandes proveedores. O sea, los proveedores que traen los productos, los importadores. O que los producen acá. O que los producen acá. No necesaria. De las dos cosas creo que hay. Creo que hay en esos mercados creo que hay barreras al ingreso de nuevos jugadores, que hay bajos niveles de competencia y creo que es ahí donde hay más espacio para trabajar y para tener ganancias de eficiencia y baja de precios que en los puntos de venta donde en principio no he visto evidencia. También hay un trabajo que había hecho Seba Fleitas con Gabriel Odone desde el CPA Ferreira, que también llegaba a una conclusión parecida, encontraba el problema mucho más en esos importadores y decía, bueno, mucho más a los productos importados que los producidos acá, mucho más a los productos importados que no tenían competencia nacional, y también creo que hay que apuntar la mira. Las barreras a que entren nuevos jugadores. Eso es regulación pura y dura también. Es regulación, es cambios regulatorios, es eliminación de barreras. Esto está en el capítulo, muchas de estas cosas están en el capítulo de reformas microeconómicas para un Uruguay más barato, la sección dentro del capítulo de competitividad, y en la parte de Uruguay más global, el segundo capítulo, la parte de la apertura unilateral. Tenemos prohibiciones a la importación de algunas cosas, tenemos que revisar y bueno, cómo razonablemente elevamos los niveles de competencia. O sea, ¿no te preocupa si Goldman Sachs está siendo un jugador que empieza a concentrar el mercado y puede generar me preocuparía si sucediera. Sí, me podría preocupar. Creo que en ese caso no. Cuando uno mira la salida, no tengo el número de la mente, pero es más de la mitad. Las grandes superficies en este país venden cerca de la mitad. No es, y es muy distinto a lo que pasa en otros lugares donde tenemos un único, 2 o 3 jugadores que son amigos pero venden producto. Bien. Azucena Arbeleche, ¿la ves como política? Te pregunto, a modo Agustín Iturralde, ¿la ves como una fórmula presidencial? ¿La ves, o sea, saliendo de este rol que tuvo mucho más alejado de la política en este gobierno, ¿la ves entrando a la cancha? ¿La ves compartiendo estrado con Delgado eventualmente si gana la interna? Yo creo que, naturalmente, Azucena Arbeleche fue una de las grandes constructoras de este primer piso de transformaciones, de que este país, aunque ustedes debatan la idea, me parece muy evidente que la inversión privada, que así había caído 7 años, creció, que el empleo que venía destruyendo creció, que la economía, si sacamos el año de la pandemia, está creciendo sustancialmente más de lo que lo estaba haciendo, que en materia de infraestructura hay un cambio cualitativo, que hay reformas que no se habían hecho. Creo que en casi todas las áreas es muy notorio que hay un paso adelante y una construcción de un primer piso. Y claramente, Azucena Arbeleche es una de las constructoras. ¿Está teniendo un rol político? Sí, claramente creo que todos vemos que ella participa del debate político y de la discusión de ideas, y creo que es un valor enorme para la sociedad uruguaya y para el nivel de la política uruguaya que una persona de la formación y de la inteligencia Azucena Arbeleche participe de la discusión política. ¿Qué rol va a tener la campaña? No lo sé, lo desconozco y no creo que esté resuelto. Bien. ¿Zona lúdica para Agustín Iturralde? ¿Sí? Venía con miedo esto, pero... Ni tanto, ya has tenido otras acá, ¿no? ¿Nunca? La primera. ¿La primera? La ¿Porque primera siempre vez. viste acompañado, capaz? ¿O porque fueron demasiado largas las entrevistas y no dio tiempo a La vez que pasarte? vine a Fácil Diverse vine acompañado, sí. Está, bueno, ahora te tocó. Y bueno, estás en otro lugar ahora. Vamos con la zona lúdica de hoy. Agustín Iturralde y Álvaro Delgado proponen, como decíamos al arranque de esta nota, un segundo piso de transformaciones para el próximo periodo de gobierno. Una buena excusa para pensar los eventuales próximos presidentes como distintas partes de una casa, ¿no? Ese es el juego.
si no fuera del segundo piso, ¿qué otra parte de una casa podría ser, por ejemplo, Álvaro Delgado? Y vamos a darte opciones. A, la cocina. Ya estuvo cortando el bacalao en el primer gobierno, puede quedarse un periodo más. Los mejores platos son de cocción lenta. Ve la cucha del perro, porque hay encuestas que muestran que tiene mucha chance también de quedarse durmiendo afuera, ¿no? Y finalmente C, el garage, porque es un buen lugar para entrar a las reuniones con la FLUF, que sigue siendo parte de su equipo. Yo creo que la cocina, creo que el rol de liderazgo y de resolución que tuvo en este gobierno tiene para rato. ¿Qué lugar de la casa podría ser Laura Raffo? A, la chimenea, porque es cálida, pero también hay mucho humo alrededor de ella. B, la barbacoa, porque te puede hacer un asado, pero le falta medio tanque. Y C, el cuarto de huéspedes, porque no va a ser la dueña de casa, solo se va a poder quedar ahí si Delgado la invita. Y bueno, del lado del mostrador que me encuentro, esperemos que hay el cuarto de huéspedes. Bien. ¿Qué lugar de la casa podría ser Yamandú Orsi? Primera opción, el techo, porque es el punto más alto que puede alcanzar el Frente Amplio en octubre, siempre y cuando no quede en la vereda en junio. Bueno, B, un enano de jardín, porque es simpático, poco útil, pero no joda a nadie. Y finalmente C, el closet, porque a veces parece que no se anima a salir de ahí y mostrarse tal cual es. ¿Cuál es la primera? El techo. Es el punto más alto que puede alcanzar el Frente en octubre, siempre y cuando no quede en la vereda. Y bueno, capaz que el closet, capaz que le falta un poco de naturalidad al amigo Yamandú. Vamos con Carolina Cose. Me la vi venir. El zaguán, porque los hace entrar a todos en el oficialismo. B, el jardín, porque solo acepta ser un lugar de la casa que tenga el verde del plan ABC. C, el baño, porque la perspectiva de los blancos está confabulada con los comunistas para cagar el país. El zaguán. Bien. Manini Ríos, ¿qué parte de la casa sería? A, las vigas, porque es de lo más duro de la coalición. B, el baño chico, porque está al fondo a la derecha. Y C, algún electrodoméstico, porque tiene 5 años en política y con suerte dure en la casa 5 años más. Bueno, vamos a darle las vigas al general, que es un tipo duro, firme en sus ideas. Vamos con Pablo Mieres. A, el pasillo, porque nunca sabe si la puerta correcta es la de la izquierda o la de la derecha. No. B, el lavadero, porque con ellos la coalición lava sus culpas por jugar a favor de los Maya Oro. O C, el espacio abajo de la escalera, porque ahí entran. Ninguna, no. Era... Qué difícil me le hicieron con el amigo Pablo, cumplió un rol excepcional y que está jugado, ya se decidió dónde juega Pablo. No hay dos puertas. ¿La segunda cuál era? El lavadero, porque la coalición lava sus culpas ahí por jugar a favor de los Maya Oro. Vamos a poner que abajo de la escalera, pero va a crecer en esta elección y no van a entrar más ahí. Perfecto. Agustín Iturralde, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es fácil desviarse.